No me crié en un hogar cristiano y nunca fuimos a la iglesia como familia, pero sí tenía una provisión espiritual en mi vida. Colgada encima de mi cama había una placa con una oración y elevaba esa oración antes de dormir. Si la sabes, dila conmigo. Ahora que me acuesto a dormir, oro que el Señor mi alma guarde. Si muriera antes de despertar, le pido al Señor que mi alma tome. Yo pregunto, ¿qué persona enferma escribe una oración así para niños? Cada noche al acostarme no eran dulces sueños y caramelos dando vueltas en mi cabeza. No, yo pensaba, esta noche podría terminar todo. ¿Y qué posibilidades tengo de que Dios tome mi alma? Ni siquiera vamos a la iglesia. Esto nos conduce a la pregunta clave. ¿Cómo tengo una relación con Dios? Es posible que esta sea la pregunta más importante que un ser humano pueda hacer. ¿No crees? Comienza reconociendo que no tenemos una relación con Dios automáticamente. Somos concebidos en el vientre de nuestra madre y nacemos separados de Dios al heredar la naturaleza de pecado de los padres que a su vez la heredaron de los suyos, y así hasta las dos primeras personas creadas por Dios en el jardín, Adán y Eva. No mucho tiempo después de nacer, manifestamos la presencia de la naturaleza de pecado heredada. Los bebés pueden estar entre los pecadores vivos más egoístas, pero qué hermosos son ellos. Desde el principio, Dios tenía un plan a fin de restablecer una relación con Él de una vez por todas y para siempre. Dios comenzó a revelar su plan día a día, página a página, por el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esa solución llega a la escena, envuelto en cálidas ropas y acostado en un pesebre. La segunda persona de la Trinidad dejó su residencia en el cielo con el Padre y el Espíritu Santo y se hizo carne para representarnos y llevar todos nuestros pecados sobre sí mismo para ser perdonados. Se le dio el nombre de Jesús. He leído y estudiado cada pasaje de la Biblia que afirma claramente cómo podemos tener una relación con Dios y los he puesto lado a lado, así como los pensamientos de cada denominación cristiana sobre tener una relación con Dios, y los he comparado unos a otros. Hay diferencias, pero hay algo en lo que todos acuerdan. La salvación se encuentra en Jesús. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Él vino a nosotros como un bebé, pero el propósito de su vida dado por el Padre era morir como nuestro Salvador. No nació de la simiente de un hombre como nosotros. Jesús nació de la simiente del Espíritu Santo por la Virgen María. Él vivió una vida sin pecado, sin ningún pecado en absoluto corriendo por sus venas. Llegó el momento en que Jesús tenía más de 30 años. Él fue entregado a los líderes judíos por uno de sus propios discípulos, Judas. Lo juzgaron y sentenciaron a la crucifixión los líderes romanos. Jesús viajó a Jerusalén para un festival anual llamado la Pascua. Allí compartió una comida especial con sus discípulos. En la mesa, Jesús tomó un pedazo de pan y una copa de vino que simbolizaban la carne y la sangre de los sacrificios de animales. Dios les había dado a los israelitas los sacrificios de animales como una manera de lograr que sus pecados fueran perdonados. Cuando Jesús tomó el pan y el vino, dijo: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, derramada para el perdón de los pecados». Más tarde aquella noche, los líderes judíos religiosos arrestaron a Jesús y lo entregaron al gobierno romano, donde un grupo de soldados lo desnudó, poniéndole un manto color escarlata y también una corona de afilados y retorcidos espinos sobre su cabeza. Colocaron una vara en su mano derecha, se arrodillaron y comenzaron a burlarse de él. «¡Salve, rey de los judíos!», le gritaban. Durante toda aquella noche, los soldados se burlaron de Jesús y lo golpearon. Más tarde, fue sentenciado por el gobierno a la muerte por crucifixión, una forma de ejecución horrible y violenta. Los soldados obligaron a Jesús a llevar un pesado madero por las calles hasta una colina. Hundieron largos clavos en las muñecas de Jesús, asegurándolas al madero. Luego tomaron otro madero y formaron una cruz con él,
clavando los pies de Jesús en la parte de abajo. Entonces levantaron la cruz y dejaron a Jesús colgado allí. A mitad del día todo se puso oscuro, como si fuera de noche. Aquello duró 3 horas. En medio de la oscuridad, Jesús clamó en alta voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego dijo: consumado es, y murió. En ese momento exacto, un terremoto sacudió la ciudad y el gran velo que había en el templo judío quedó rasgado en 2. Cuando los guardias que estaban cerca de la cruz vieron lo que sucedió, gritaron: seguramente era el Hijo de Dios. Algunos de los seguidores de Jesús bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en telas de lino limpias y lo colocaron en una tumba cercana que estaba sobre una colina. Hicieron rodar una gran piedra delante de la entrada y se fueron. Unos soldados romanos vigilaron la tumba para que nadie robara el cuerpo. Entonces, solo 3 días después, María, la madre de Jesús, y otra seguidora de Jesús llamada María fueron a la tumba, esperando poder colocar algunas especias en el interior de esta. No obstante, cuando llegaron, otro terremoto había sacudido la tierra y un ángel de Dios descendió del cielo, hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Los guardias romanos tuvieron tanto miedo que comenzaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres: no tengan miedo, porque sé que están buscando a Jesús. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo. Vayan y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de la muerte. Las mujeres corrieron para avisarles a los discípulos, y mientras lo hacían, Jesús les salió al encuentro. «Saludos», les dijo. Las mujeres se le acercaron, postrándose a sus pies y adorándolo. Jesús estaba vivo. En total, la horrible y humillante experiencia duró 6 largas horas. Los líderes judíos creyeron que eran responsables de haberle quitado la vida a su amenaza número 1. Los líderes romanos, que en realidad no pensaban mucho en Jesús, consideraron que habían usado su autoridad para cortar de raíz a esa molestia judía. En realidad, ninguno de ellos tenía el control. Aquel había sido el plan de Dios desde el principio. Cuando Jesús exclamó: «Consumado es», no se refería a que Él lo estuviera, sino que la obra que el Padre le encomendó estaba finalizada, completa. Dios tenía el control de cada detalle durante aquel día. Este se desarrolló tal como había planeado desde el principio de los tiempos. Como Jesús no era un ser humano como nosotros, de la simiente de Adán, sino nacido de Dios, el sepulcro no pudo retenerlo. Unos días después, tal como prometió, se levantó de aquella tumba vivo otra vez. Este es el relato que hace Mateo. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán». Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. «No tengan miedo», les dijo Jesús. «Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea, y allí me verán». Jesús ha hecho posible que nuestros pecados sean perdonados y tengamos una relación con Dios. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cómo aceptamos esta oferta transformadora de vida? Eso nos lleva a la idea clave. Creo que una persona obtiene una buena relación con Dios por la gracia divina mediante la fe en Jesucristo. Muchas escrituras dan testimonio de esta idea central, pero este es un versículo clave. Repítelo conmigo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.
Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Resumiendo, Jesús vino a hacer algo por nosotros que no podríamos haber hecho solos. Ninguna cantidad de buenas obras se igualan a la justicia divina. Este es el regalo de Dios, su gracia. Pero para que el sacrificio de Cristo sea aplicado individualmente a nosotros, debemos acercarnos y recibirlo por fe. Distintas iglesias y denominaciones tienen diferentes maneras de expresar esta fe. Habla con los líderes de tu iglesia e invítalos a que conversen contigo. Cuando tenía 14 años, un vecino nos invitó a mi hermana y a mí a una escuela bíblica de vacaciones en su iglesia. Por primera vez oí las buenas noticias de las que les hablé y las entendí. Realmente no es algo tan difícil de entender. Humillarte, admitir tu pecado y volverte hacia Dios por fe es otro asunto. Batallé un poco, pero no por mucho. No tenemos muchos impedimentos cuando somos jóvenes. En esa iglesia y denominación me invitaron a arrodillarme y orar así. El 14 de junio de 1974 dije esto: Querido Dios, soy pecador. Ahora sé que me encuentro separado de ti debido a este pecado. Tú has provisto una manera de que yo sea perdonado y me convierta en tu Hijo por medio de Jesús. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, murió y resucitó por mis pecados. Acepto tu invitación a ser perdonado y a serme tuyo, ahora y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. En esa iglesia y denominación me alentaron a ser bautizado para expresar externamente al mundo lo que Jesús logró por mí internamente por fe. Y lo hice con alegría. ¡Qué bien! ¡Qué increíble verdad! Pero todo no terminó ese día. La salvación es un viaje que va desde el día en que somos perdonados hasta que Dios cumpla su promesa para nosotros en la eternidad. Por el sacrificio de Jesús en la cruz, podemos ser restaurados y tener una relación correcta con Dios. Deja de esforzarte y buscar. Jesús es la respuesta. Ahora piensa en estos puntos. 1. No importa qué tipo de problemas enfrente en esta vida, palidecen en comparación con mi salvación eterna. Una de las razones por la que los cristianos deberían ser las personas más felices está arraigada en esta verdad absoluta. A pesar de las dificultades que esté experimentando, no es así como termina mi historia. Tengo esperanza en la eternidad de saber que pasaré toda la eternidad en la presencia de mi Dios. ¿Qué significa esto cuando se trata de cómo me relaciono con los demás? El punto de aplicación número 2. Por la gracia que Jesús nos ofrece libremente, creo que significa que necesito caminar en gracia y ofrecerles gracia a los demás. Los cristianos no deben ser personas mezquinas ni críticas. Al estar tan sobrecogidos por la gracia de Dios en nuestras vidas, pasamos el resto de ellas aprendiendo a caminar en esa gracia y a ofrecérsela a otros, tal como Cristo hizo. Han pasado 40 años desde ese día en junio de 1974. Sin embargo, aún tengo que llegar a las profundidades de lo que Cristo ha hecho por mí. Aprendo día a día a caminar en esa gracia y ha sido un buen caminar. A propósito, mi primer acto oficial como nuevo cristiano fue regresar a casa y corregir mi placa de oración. Esto es lo que dice ahora. Ahora que me acuesto a dormir, oro que el Señor mi alma guarde. Si muriera antes de despertar, sé que el Señor mi alma tomará. Creo que una persona obtiene una buena relación con Dios por la gracia divina mediante fe en Jesucristo. Y no solo creo en mi mente, sino también lo acepto en mi corazón. Es la mejor decisión que he tomado. ¿Y tú qué?